Libertad u orden. ¿Cuál es el papel de la educación? En nuestras sociedades contemporáneas hay un orden imperante que ejerce, como lo diría Karl Marx, la burguesía sobre el proletariado. En pocas palabras, los ricos sobre los más empobrecidos. Pero este control no es solamente hacia lo económico, sino que también es hacia lo cultural, como la opresión hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados, hacia las personas racializadas y hacia las personas de Latinoamérica y el Caribe, por no contar con ciertos estándares de belleza europeos o americanos que se exigen. Además de eso, los pueblos latinoamericanos y del Caribe se les domina desde una forma mucho más sutil e incluso simbólica, y es precisamente la colonialidad del saber que ha invisibilizado el conocimiento de los pueblos indígenas, ancestrales, afrodescendientes, afroamericanos y populares, y a partir de unas dinámicas eurocéntricas nos establecen unas maneras no solo de ser, sino también de pensar y ver el mundo. Asimismo, es que se implantó un sistema educativo hegemónico al servicio de los tiranos. Sin embargo, todo esto trajo consigo un contexto de guerras civiles, dictaduras y hambrunas en América Latina y el Caribe, impidiendo el desarrollo de en la educación. Más adelante, con las reformas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales, empeoraron los viejos problemas, produciendo un declive en los sistemas de educación latinoamericanos, profundizando la inequidad educativa, política y social. No obstante, hay otros elementos de dominación cultural como los discursos religiosos, pues hay una romantización por la miseria, pobreza y dolor humano, y también un determinismo que impide que haya una transformación social y equitativa. Y es así que todo lo anterior transversaliza la educación. En la escuela emergen las relaciones de poder con base al currículo. Al ser el currículo una apuesta de la cultura en el aula y al ser construido arbitrariamente, deja ver ciertas intencionalidades al servicio de la sociedad dominante. Pero no se cumple del todo la premisa de que el currículo promete llevar la cultura al aula, pues este toca la realidad superficialmente, porque no se quiere que desde las escuelas se muestre la situación real. Marx sostiene que al mostrar el estado de la miseria en que viven las personas, la vergüenza suma como condición para una revolución. Es así que la educación como dispositivo de poder no le conviene que las personas sean conscientes de su situación real. Del mismo modo, el sistema capitalista y neoliberal se crea múltiples estrategias para dar pan y circo al pueblo, para que se sientan felices consumiendo cualquier cosa que les distraiga y les mantengan, y no puede haber inconformes que quieran cambiar la situación real de injusticia, desigualdad y opresión. Volviendo al sistema educativo, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de la educación? ¿Será la libertad o el orden? Antes de hablar sobre el papel que debe de cumplir la educación, es necesario hacer una pequeña aproximación por lo que se entiende de libertad y orden. En el concepto de libertad se entiende someramente que es la capacidad de tomar decisiones y realizar acciones con respecto a lo que se afronta en situaciones cotidianas con voluntad propia. Por ende, todo se realiza bajo la misma responsabilidad de quien actúe. Sin embargo, Isaac Berlin, dentro de sus principales contribuciones al terreno de la filosofía y la teoría política, se adentra al concepto de libertad y la clasifica en dos: la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa es la ausencia de coerción, es decir, que uno es libre si nadie lo coacciona. Por ejemplo, tú quieres salir desnudo o desnuda a la calle, pero hay unas leyes sociales y morales que lo impide y lo sanciona. En este caso, no serías libre. Por otro lado, la libertad positiva es la capacidad de realizarse como persona, logrando las metas que uno se propone. Sin embargo, uno es libre si tiene condiciones materiales bastante amplias para lograr lo que se quiere. Por ejemplo, tú quieres ser una persona profesional, pero no cuentas con el dinero para pagar tu semestre y tu única opción es trabajar para no morir de hambre y frío. Entonces no eres libre. Ahora bien, ¿qué se entiende por orden?
Dejamos a un lado la concepción de orden como sinónimo de limpieza. Vamos a referirnos al orden social. El orden social es un concepto de las ciencias sociales que designa a la estructura social que busca mantener las normas, las jerarquías, las instituciones, las clases sociales, las relaciones de poder y absolutamente todo como está para el beneficio de las élites. Para Marx, la base del orden social es la estructura económica. De esta manera, con base a estos dos conceptos, es imposible pensar que el papel de la educación es el orden social, y asimismo, la libertad es un concepto muy limitante en cuanto a la función que debería de tener la educación. Es por esto que apuntamos a la utopía de pensar que el papel de la educación es la emancipación. Eduardo Galeano muy bien lo dice, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Se puede pensar que las personas actúan a través de condiciones y criterios creados por sí mismos, desde la formación ya sea personal o profesional. Por ende, el hombre tiene que repensar si con la libertad que se le impone gira en torno a él, haciéndose cargo de su existencia, o si va más allá de estas condiciones que él ha construido para su vida, donde crea sus propios recursos para su formación y emancipación. Ahora es importante preguntarnos qué papel cumple el maestro y el estudiante. Podríamos considerar como el punto en el cual se espera idealizar la libertad y el orden, pues la educación es un método de reproducción, desarrollo, progreso, valores burgueses que solo permiten el avance de su clase dominante. Analógicamente, Marx señala que la actividad crítico-revolucionaria es importante para la formación de las personas, ya que la crítica es un esfuerzo de transformar a la persona misma. En pocas palabras, la persona va en contra de la base de su formación y de esas ideas falsas que se han utilizado como herramientas para educar y dominar a esta. Marx afirma que las ideas falsas no son cambiadas por unas que sean verdaderas, sino que es cambiarlas y modificar esas ideas que han condicionado la educación a través de la dominación. Ahora bien, ¿cómo cambiar esas ideas falsas? Marx nos invita a que tengamos conocimiento sobre la realidad social y transformarla radicalmente. Y es así, al cambiar esa realidad, habrá un cambio sobre la persona misma porque empezará a crear condiciones históricas para su propia existencia. Es decir, hay que desprenderse de cualquier fuerza opresora. Del mismo modo, Walter Benjamin, con la misma perspectiva que Marx, nos habla de una tarea crítica revolucionaria. Sin embargo, este nos habla de la necesidad de que la juventud trabaje en comunidad y transformar la realidad social. Y es que toda la esperanza está en la juventud, pero al hablar de juventud no nos referimos a una edad, sino en el tiempo en el cual se pide una transformación de lo que es o lo que se puede llegar a ser, donde no es diferente a lo que el hombre hace de sí mismo sin ser consciente de ello. Pero desde la percepción de Benjamin señala un problema específico. La educación muestra los pilares que soportan la sociedad moderna capitalista. Es importante esto, porque el objetivo de la formación en la modernidad es crear ciudadanos íntegros, es decir, burgueses que sigan prolongando la dominación del hombre por el hombre. Es así que es importante hablar sobre la filosofía liberal, puesto que la podemos definir como libertad, convicción y autonomía, donde nos da a entender su idea de que los ciudadanos son absolutos gracias por su integridad, es decir, la formación de personas útiles para una sociedad que siga firmemente con su contexto social y sus fines económicos y políticos. Retomando nuevamente el concepto de emancipación, Freire señala que más allá de la autonomía y la igualdad, el fin es concebir un mundo más abierto y justo para todos, sostenido en relaciones sociales basadas en la solidaridad.
Marx indica que la verdadera formación todavía no se ha producido, pero esta lo hará gracias a la actividad de la persona misma, por lo cual se necesitan unas condiciones las cuales brinden forma a una existencia emancipadora. Es decir, las personas están llamadas a la construcción de nuevas formas para su vida, en donde buscan los recursos necesarios que sean verdaderamente para emancipar al humano. Para concluir, creemos importante hablar sobre la pedagogía crítica revolucionaria, donde esta ayuda a la comprensión del trabajo escolar que sobrepasa los límites del aula. Por esto, la escuela es un agente de transformación social, donde reafirma la acción humana y busca otras formas de organización que promuevan la praxis revolucionaria. El cambio social debería producirse desarrollando prácticas democráticas, una libre educación, donde sea autónoma, horizontal, una praxis en donde el docente dentro del aula debe apelar muchas veces su libre iniciativa para sortear dificultades de un sistema en crisis. Nosotras las personas no podemos seguir guardando silencio a una educación que ha estado al servicio de la dominación. Debemos como futuros maestros y maestras mostrar la miseria y el sufrimiento humano para concientizar a los indiferentes e ignorantes. Hay que dejar de naturalizar las diversas injusticias en las que se encuentra cotidianamente en el aula y por el contrario buscar distintas alternativas como el rol del maestro a ayudar a la formación del estudiante, que no crean que deben de cumplir con estereotipos para la sociedad, sino en busca de sus gustos e intereses, dejando de lado la idea de libertad y orden con que deben de ser ciudadanos íntegros y objetos útiles para un contexto social. De esta manera, el salón de clases debe de ser un lugar de transformación social y política, donde no construya un mundo sin opresión. Los maestros y maestras deben apostarle a una educación que vaya en vía a una pedagogía anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y decolonial. Lo anterior destroza e invisibiliza nuestros cuerpos y nuestros territorios.